¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos. Ya estamos aquí con nuestro invitado del día de hoy, muy especial. Estamos de mantener largos. A ustedes les encanta cuando viene Manuel Arrieta, a nosotros también. Cuando no anda en Europa, anda acá. Entonces, en cuanto anda por aquí, lo pescamos de inmediato para que venga a platicar de temas interesantísimos. Y hoy nos va a hablar acerca de los milagros de Jesús, entre muchas otras cosas. Mi querido Manuel, bienvenido a Conociendo a Los Ángeles nuevamente. Gracias, Ariadna. Ya sabes que siempre es un placer. Porque además, como tú lo mencionas, ¿no? Yo tengo la oportunidad de ver lo que está pasando en Europa y aquí, y es curioso, a pesar de que soy médico y que me muevo con profesionales, está incrementando muchísimo el interés por Jesús, y no necesariamente desde un punto de vista solo religioso, sino por todo lo que está despertando ahorita estas presiones antes del 2012. Y por otro lado, también hay tú sabes que hay mucha gente que no cree en los ángeles, ¿no? Sí. Entonces, una gran mayoría. Pero cada vez más gente, inclusive científicos, están teniendo experiencias, ¿no? Como dando cursos en España, de pronto se me acerca una señora a decirme que cómo yo le explicaba que de pronto ya se cayera de un edificio de varios pisos y de pronto unas manos invisibles la cargaron y la fueron a depositar sobre el piso, ¿no? Y ella acude a los cursos. Tú sabes que yo hablo mucho de la energía y la medicina cuántica. Esto es lo que me llevó a entender los milagros de Jesús desde el punto de vista de la medicina cuántica. Por ejemplo, la levitación de Jesús, caminar sobre las aguas, que es parecido a lo que le pasa a esta mujer. Una fuerza misteriosa, unos ángeles, unos espíritus le salvan la vida. Es una mujer mayor que se pudo haber matado de caer en un edificio, ¿no? Tú estás hablando de esto que me parece interesantísimo, y esto a todos nos ha quedado la duda, y muchos hemos escuchado que el Maestro Jesús caminaba sobre las aguas, sanaba a los enfermos, levantaba a los inválidos, sanaba a los leprosos, hacía ver a los ciegos. ¿De qué se valía el Maestro Jesús? Sabemos que era Hijo de Dios, por supuesto. Sabemos que vino hace 2000 años a enseñarnos lo que apenas estamos aprendiendo y comprendiendo nosotros. Pero tú que te has dedicado a estudiar esto, ¿de qué se valía el Maestro Jesús? Para entenderlo más. Mira, cuando empecé a dar los cursos sobre medicina cuántica en Europa, obviamente al trabajar sobre el cuerpo de energía, sobre un cuerpo que es invisible, esto nos lleva a todas las tradiciones chamánicas del planeta. En este caso, Jesús pertenece a uno de los grandes misterios de la tradición hebrea, del chamanismo hebreo. Tú sabes que hay mucha polémica, por ejemplo, el asunto de si es hijo de Dios, si solamente era un profeta iluminado, y ese fue el pleito prácticamente 200 años después de su muerte. O sea, una de las cosas que yo aprendí como católico primero y como cristiano después, es que árbol que no tiene raíz no da buen fruto. Entonces, ¿cuántos de nosotros practicamos la Iglesia Católica o invocamos a los ángeles en caso de necesidad, o nos ayudan por azar, y cuando lo necesitamos y tenemos algún tipo de trabajo nos protegen? Pero ¿cuántos de nosotros conocemos las raíces de nuestras creencias? Entonces yo me puse a investigar profundamente el catolicismo y el cristianismo primitivo. ¿Qué había pasado después de la muerte y resurrección de Jesús y su ascensión a los cielos? ¿Cómo se estructuraron los primeros padres de la Iglesia? El conflicto entre los herejes. Por ejemplo, uno de los grupos más fuertes de los herejes tenía que ver con aquellos como los arrianos, que decían que Jesús no era un hijo de Dios, sino era un iniciado, un avatar, que venía a transmitirnos una enseñanza. Y en cambio, los que sí defendían esa postura, que son los que heredaron la Iglesia de Pablo, y la Iglesia de Pablo es muy importante porque fue la que marcó la diferencia, donde separó el cristianismo, donde había mujeres sacerdotisas, mujeres que profetizaban, mujeres que les bajaba el Espíritu Santo. Y San Pablo tomó la vertiente machista del judaísmo y apartó a las mujeres. Todo esto sucedió en los 300 primeros años de Jesús. Para el siglo IV se establece el canon y empieza la Inquisición. Y empiezan todos estos textos a ser ocultados. Por eso en tu programa hemos estado hablando de la importancia del Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena. Estos evangelios que estuvieron 1900 años guardados, que fueron encontrados por unos camelleros, buscadores de popó de camello, enterrados allí en Egipto, y que resulta que tienen textos que la Inquisición, pues si tú tenías uno de estos textos, te mataban. Ahora yo lo entiendo, porque están hablando de facetas de Jesús, que implica que Jesús era un alto iniciado de los grupos secretos
que si ahora hay, tú puedes hablar de masones, rosacruces, illuminatis, y ahora puedes contemplar el cristianismo y la creencia en los ángeles, y puedes ver por lo menos unos 500 facciones de catolicismo y cristianismo, que testigos de Jehová, que sabáticos, que bautistas, que milenaristas, ¿me entiendes? Sí. Lo mismo pasaba justamente después de Jesús, y en la misma época de Jesús había un movimiento muy fuerte de escuelas iniciáticas. La vida oculta de Jesús tiene muchas sorpresas. Entonces, parece ser que Jesús tenía conocimientos muy profundos que veló, y hay varias huellas en sus evangelios donde se nos muestra claramente que Jesús tenía un conocimiento secreto que entregaba a un círculo muy reducido, siguiendo una gran línea de tradición ancestral. Siempre hay un círculo externo, que en este caso serían, por ejemplo, los sacerdotes, luego vendría el diácono y luego el obispo, que iríamos de los jóvenes, los ancianos y luego el anciano de ancianos o el más sabio. Y de ahí ya se generó después la figura del papa, ¿no? El obispo de obispos y el papa. Pero todas, la Hermandad Blanca tiene también esos tres círculos, los templarios, ¿no? Los que son los valientes, que quieren ser guerreros, luego los escuderos, segundo nivel, y tercero, caballero, ¿no? Caballero ya templario. Entonces, parece ser que Jesús tenía en el tercer círculo 72 gentes que les enseñó a curar y los mandó. La Biblia le dice cómo los mandó a sanar y a expulsar demonios, y obviamente a invocar esas presencias benéficas, ¿no? Esos ángeles benéficos. Luego viene el segundo círculo con los 12 apóstoles, pero en el círculo más íntimo estaba María Magdalena, estaba Marta, estaba Lázaro, estaba Nicodemo, estaba José de Arimatea, y parece ser que ellos recibían una enseñanza que en el Evangelio de María Magdalena lo dice claramente. Pedro le dice a María Magdalena: dinos las palabras del Salvador que tú conoces, que a nosotros no nos dijo. Y cuando se las dice, que además es todo el contexto del Evangelio de María Magdalena, Pedro se enfada de cómo es que Jesús confió en una mujer palabras que a ellos no les dijo. Fíjate el machismo de la época, ¿no? Sí. Y sin embargo Jesús dio su enseñanza a 7 Marías, a un nivel muy importante. Esta enseñanza secreta puede que tenga que ver con tu pregunta. ¿Cómo le hacía Jesús? Ahora, tú sabes, por ejemplo, que cuando tú inicias una meditación con los ángeles, algo cambia en tu cuerpo. Temperatura, apreciación del tiempo y del espacio. Tú consultas las diferentes tradiciones del mundo que hablan de la meditación, la oración, el yoga, y te vas dando cuenta que en todas partes del planeta, aún en nuestra tradición prehispánica con las enseñanzas toltecas de Don Juan, hay un secreto en la mente humana, en la fe, en la sabiduría. Entonces parece ser que si ahorita ya hay mucha gente en la India haciendo escritos de que Jesús prácticamente representa las escrituras védicas, y empieza a haber ya una especie de ecumenismo donde se empiezan a intercambiar y se están empezando a encontrar un gran paralelismo de las enseñanzas de Jesús con las enseñanzas más antiguas de la India, que curiosamente no son religiosas. El yoga no es una religión, es un método para despertar los famosos poderes oshiris. Uno de los poderes son los 8 principales, se les llama completamientos o la perfección, o alcanzar la perfección. Hay varios, pero los clásicos son 8. Y uno de ellos se llama garima, y significa levitar. Es decir, que si los yogis tenían ese poder y Jesús lo desarrolla, y encontramos gente que camina sobre las aguas en diferentes tradiciones, hasta en las esquimales. Es decir, hay un poder dormido en nosotros. Y si esta mujer, a través de su fe, caía por el edificio y se le activó ese poder a través de un contacto con la divinidad, nos lleva un poquitito a lo que es la película de Star Wars, y si hay una fuerza, o sea, el contexto de que, y si este Dios no solo es un concepto abstracto, sino un campo de fuerza al que uno se puede enchufar. Pero, ¿cuánto te toma estudiar primaria, secundaria, preparatoria, para tener la enseñanza básica? 6 años. Nos vamos a una breve pausa, se nos va el tiempo como agua contigo. Regresamos ya con más de los milagros de Jesús y Manuel Arrieta aquí en Conociendo a los Ángeles.